Una palabra fascinante, así lo describo yo. Yo sé que tendremos una conversación sumamente interesante y fascinante, repito, con estos dos caballeros. Primero porque el tema me causa muchísima curiosidad. Estamos hablando de seguridad a nivel de las diferentes tecnologías, de las redes, de la internet en sentido global y de esos talentos que República Dominicana está recién graduando y estarán trabajando en el mercado local e internacional. De igual forma, hablar de competitividad, cómo está nuestro país en este tema de cara a otras naciones que ya llevan muchos años de desarrollo, de inversión, cuál es la visión de las políticas públicas en esta materia a través del Estado Dominicano. Y no me refiero a este actual gobierno, qué ha pasado en los últimos 10 años, cuáles han sido las iniciativas. Ellos están aquí para conversar de esto y más. Me permito el placer de presentarles al señor Osvaldo Larancuén, quien es coordinador de la carrera de ciberseguridad del Instituto Tecnológico Santo Domingo y presidente del capítulo Internet Society en República Dominicana. Y aquí nos acompaña Winston Florentino, quien es recién graduado, el ingeniero en ciberseguridad. ¿Te gusta que te diga ingeniero, Winston? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por estar aquí. Osvaldo, ¿cómo se siente? Estoy muy bien, gracias. Agradecido por permitirnos compartir con tu audiencia en este tan visto programa, sobre estos temas que muchas veces no tienen tanta divulgación, pero que es importante llevar al público para que se eduquen, ¿no? y comprendan el impacto de este tipo de temas, específicamente la ciberseguridad y tecnologías digitales en su diario vivir. Claro, yo entiendo que en actividades cerradas, muy especializadas, de un público reducido, se entiende este lenguaje que es muy técnico para muchos de nosotros, y me incluyo, cometemos errores, pero también lo macro, ¿cuál es la visión de República Dominicana? Entonces vamos a empezar desde lo general para ir a lo particular poco a poco en el transcurso de estos minutos que hemos destinado para la conversación. ¿Qué tiene República Dominicana en materia de ciberseguridad al 2021 casi terminando y empezando el 22? Bueno, el gobierno dominicano ha estado desarrollando diferentes actividades de políticas públicas en el marco de lo que ha sido denominado por ellos el Gabinete de Transformación Digital, que es básicamente la implementación de la agenda digital, que tiene 6 ejes: un eje de economía digital, otro de educación digital, otro de conectividad, acceso, ciberseguridad, innovación digital, marco regulatorio o gobernanza, entre otros que se complementan, ¿no? Entonces, en ese marco, estamos hablando de una sociedad que, como consecuencia de la pandemia, ha tenido que continuar el desempeño de diferentes labores a través de Internet, ¿no? Y esta plataforma de Internet permite alcanzar más de 4.000 millones de personas en el mundo en la actualidad. Aproximadamente un 60% de la población la utiliza, y no solo para servicios de texteo como son los WhatsApp, los Telegram del mundo, ¿verdad? O de redes sociales. Esa es la parte de entretenimiento. Estamos hablando de que hay una diferencia entre los países que acceden a esta plataforma para el desempeño de sus funciones, la productividad, con relación a los países más desarrollados como los europeos y los estadounidenses, ¿no? Que utilizan esta plataforma ya dada. Esta diferencia se ha denominado brecha digital, que es básicamente el acceso al conocimiento de una forma asequible, es decir, de bajo costo, utilizando las tecnologías digitales, donde el celular se ha constituido ya en nuestra computadora personal desde hace algunos años. Lo hacemos todo desde ahí. Cuando hablabas de entretenimiento, pienso en ese mayor uso que damos todos y todas a nuestros aparatos móviles, a nuestros celulares. Usted lo puede ver como algo positivo o negativo, pero eso es lo que tenemos en esta década. Ahora bien, entrando en materia difícil y compleja, la seguridad, ciberseguridad, y hablábamos de todos esos ataques de los cuales nosotros como país o el gobierno pudiera ser, o una empresa, o la academia, o nosotros mismos como entes sociales ser objeto de. Vamos a hablar de eso. Tenemos aproximadamente 3, si lo englobamos: delitos cibernéticos, ciberataques y ciberterrorismo. ¿Es así? Sí, tenemos que
dar un par de pasos atrás Okay. en la historia, ¿no? Para definirlo. Recordemos que Internet como plataforma viene desarrollándose en los Estados Unidos desde los 60 para básicamente dar seguimiento a proyectos que desarrollaba el Departamento de Defensa con diferentes universidades. Cuando salen de allí, los profesionales que construyeron dicha red crearon lo que se llamó un grupo de ingenieros de Internet, que es básicamente de la sociedad civil, para seguir colaborando con esta plataforma que fue tan útil en la universidad. Entonces crean el grupo de ingenieros de tarea. Y luego, a finales de los 80, crean Internet Society, ¿no? Pero Internet era visto, no era tan amigable, es decir, los contenidos no eran tan enriquecidos como lo vemos ahora, que tú puedes ver un video, un audio, simplemente le das un botoncito. Eso fue requerido crear una plataforma que se llamó la World Wide Web, que es la web, como la conocemos. O ¿verdad? www. Exacto. Correcto, entonces, Depende. claro, y además el uso de browsers, navegadores, para navegar y ver ese contenido enriquecido. En el gobierno de Clinton se pone a disposición de la sociedad Internet e inmediatamente se convierte en una plataforma que atrae nuevas inversiones para el acceso directo e interactivo con los usuarios, que siempre es deseable por las empresas porque utilizan principalmente herramientas de comunicación como correos en el pasado, revistas o ventas a distancia. En este caso, ya tú tienes al usuario conectado directamente contigo, ¿no? Obviamente fue una evolución. Luego se crea esto llama poderosamente la atención global y se crea lo que se denominó el Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2003 y 2005, impulsado por las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones como parte del departamento, del cual lo que se promueve es la creación de una agenda digital para que todos los países, de una forma inclusiva, adopten políticas públicas para mejorar el gobierno, ¿verdad? El servicio a la sociedad, utilizando plataformas digitales sobre Internet, pero básicamente para agilizar los procesos operativos que tiene el gobierno, así como el desarrollo del comercio digital en sentido general. Pero hay un sesgo que precisamente la brecha digital provoca, en esa brecha de conocimiento, que como tú no estás acostumbrado a utilizar esta plataforma, usualmente tienen que crear usuarios y contraseñas para proteger tu información, y esa información que no pueda ser manipulada, que se utilizan técnicas que vamos a llamar la encriptación, porque no tenemos otra forma, ¿verdad? Que es básicamente ocultar los datos de forma codificada para que la gente no lo pueda ver, y finalmente para que los servicios se mantengan. O sea, estamos hablando de tres propiedades importantes que todo sistema que ofrece servicio a través de Internet debe tener. Primero, privacidad, es decir, que solo el usuario dueño de la información pueda acceder a la misma. Segundo, autenticación o confianza, ¿verdad? Dar la oportunidad de que solamente las personas autorizadas puedan acceder a lo mismo y que la información no pueda ser modificada en el proceso. Y tercero, continuidad operativa, disponibilidad, para asegurar que las empresas que brindan el servicio tienen su sistema seguro. Entonces, básicamente, todos tenemos responsabilidad. La empresa tiene que proteger nuestros datos y darnos herramientas de seguridad. Nosotros tenemos que tener usuarios fuertes y robustos para evitar ser afectados y que nuestros datos no puedan ser accedidos de forma no autorizada. Y los gobiernos, porque tienen que crear leyes. Y para esto, en el país, podemos decir que fuimos pioneros en muchos temas. Por ejemplo, la ley 12602 crea la ley de comercio digital, que básicamente lo que establece son firmas digitales y lo que se denomina comercio electrónico, es decir, la firmeza de las transacciones que se hacen sobre Internet para que sean seguras. El segundo elemento fue la ley de ciberseguridad. En el 2007 se implementa la ley 5307, que protege a la sociedad creando tres figuras importantes del gobierno. La policía, el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, como también se le conoce. Sí. En la Procuraduría Especializada en Delitos Digitales, PEDATEC se llama, así como entidades colaborativas como el sector de las telecomunicaciones que formen parte de eso. Pero esa ley solicitaba la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad que dé amplitud a la cantidad de actores que participaban, y realmente fue en el 2018, el decreto 230-18, que se crea esa estrategia nacional de ciberseguridad que construye lo que se denomina dos entidades importantes.
el Centro Nacional de Ciberseguridad, que lo maneja, está suscrito al Ministerio de la Presidencia, y el CSIR, que es una plataforma de monitorización de todo lo que fluye a través de Internet para asegurar estar alerta ante posibles daños que podamos tener en la sociedad. Entonces, y recientemente una ley que está en el Congreso, que fue propuesta por la senadora Farideh Raful, crea la Ley de Gestión de la Ciberseguridad, o la propuesta de ley, que fue recientemente aprobada por el Senado y ahora va para la Cámara de Diputados para ser consensuada, y lo que busca es primero que ese Centro Nacional de Ciberseguridad tenga autoridad, es decir, que si detectan alguna entidad que ponen en riesgo la seguridad nacional, entonces puedan ellos intervenir para asegurar, mitigar el riesgo correspondiente. Segundo, que esté monitoreando y exija el cumplimiento de las mejores prácticas a las diferentes sociedades, a las diferentes entidades de lo que denominamos infraestructuras críticas. ¿Cuáles son las infraestructuras críticas? Todo el mundo las sabe, pero son energía, el sector financiero, el sector de telecomunicación, el sector de transporte, porque muchos de ellos, salud. Los más vulnerables para ser atacados, claro, para que la gente vaya bueno, haciendo lo que su pasa mapa. es que esas infraestructuras críticas son las que garantizan que todo país funcione. Claro. Si se va la energía, Si hay paras la energía, el dificultades. transporte. Bueno, en estos días pararon ahí parte del transporte. Ese es otro tema. Continuamos, Oscar. Sí, entonces, tú mencionaste el tema de la ciberguerra y el ciberterrorismo. Precisamente en el año 2007 se detecta lo que se podría considerar el primer ataque de ciberguerra que podría definirse. Hay distancias porque la guerra es violenta, es sangrienta, es dañina, genera mortandad, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de la ciberseguridad, es digital, es decir, lo que neutraliza equipos para que no funcionen y no retroalimenten al equipo, pero eso puede ser aprovechado para, al neutralizar las comunicaciones, obviamente hacer un daño en la sociedad. Claro. Pero no directamente. Entonces, pero ocurrió un incidente entre Rusia y Estonia, en la cual como consecuencia de que era un país comunista, Estonia, y se independizan, deciden mover una estatua, ¿verdad?, de un general ruso hacia otra localidad fuera de la plaza central. Entonces eso genera en Rusia un acto de repudio que los activistas utilizaron, ¿no? Son, digamos, los crackers, que son personas malintencionadas, atacar la infraestructura crítica de energía, de financiero, de telecomunicaciones, provocando un apagón digital. Estonia ya era una república digital, la primera del mundo, desde el 2000, que ya tenía internet para las personas, el servicio de banca. Bien regulado. Bien regulado y todo ese tipo de cosas, pero reciben ese ataque y genera un ataque. Luego, pero se sospecha que detrás de eso estaba obviamente el poder ruso, ¿no? Las grandes autoridades a cargo de ese proceso que utilizaban esos grupos con esos fines, porque se detectaron otros ataques en Georgia, también hubo un ataque, por ejemplo, se sospecha, ¿verdad?, de Israel y Estados Unidos contra Irán por el enriquecimiento de plutonio, utilizando una técnica de malware o de virus informático que se llama Stuxnet, que es básicamente un mecanismo para contagiar a través de un virus para evitar que se pueda continuar las turbinas de enriquecimiento de plutonio pudieran operar. Bueno, eso desde el punto de vista de los antecedentes. Y actualmente, como mencioné, tenemos la ley que está en proceso, ¿verdad?, de ser aprobada por la Cámara de Diputados, está en vistas públicas, ¿no? Pasó de vistas públicas en el Senado, fue aprobado y ahora está en la Cámara de Diputados. Y la idea es que allí sea conocida también, se enriquezca y entonces tengamos una ley de gestión de la ciberseguridad. Y vemos que hay dos capas, ¿verdad? Una capa que es la soberanía, que sí, los militares le llaman el quinto dominio, ¿verdad? Sí. Aparte de aire, mar, tierra, transporte y espacio y aire. Y tenemos el ambiente
que es precisamente el que se controla la soberanía del país, que son esas infraestructuras críticas que he mencionado, ¿verdad? Sí. El sistema de energía, el sistema hidráulico, el sistema de salud, el sistema financiero, entre otros. Y la otra capa, que es la capa ciudadana y organizacional, en la cual son afectados por crímenes y delitos que quieren cometer para interceptar llamadas, para obtener recursos financieros. ¿O cometen? Cometen. Porque es ha el habido interés, mucho ruido, ¿no?, con eso, sobre todo en el sector político partidista. Y voy un poquito atrás, Osvaldo, porque has dicho tantas cosas de interés y estoy tratando como de que no se me vaya muchas de esas ideas. Mencionaste Procuraduría especializada en esa materia, Policía con su departamento especializado también. Al día de hoy, desde tu ojo crítico, ¿estamos trabajando positivamente o todavía las oportunidades de mejora son más? Bueno, hay oportunidades de mejora y la ley que está en gestión permitiría algunos logros. Y además tenemos esa ley 2007, ¿verdad? ¿Pero esto por una intención de su capital humano o por falta de recursos tecnológicos, de recursos económicos para implementar esos conocimientos? Correcto. ¿Por dónde va la cosa? Correcto. Digamos que de las dos partes, ¿verdad? Desde el punto de vista de humano, porque en efecto se necesita fortalecer nuestra capacidad interna. Sí. Y aunque se fortalecen, son pocos los recursos. Por ejemplo, en el TICAD tenemos, han pasado por allí grandes especialistas que incluso han presidido la Interpol en materia de ciberseguridad regional. El general de brigada, por ejemplo, Claudio Peguero, representa a la República Dominicana en el convenio europeo sobre ciberseguridad, así como en Indotel tenemos un representante, César Moliné, e incluso Peguero forma parte en las Naciones Unidas de una mesa para la construcción de un marco de colaboración que no afecte, ¿verdad?, la injerencia y que promueva un ambiente de colaboración más expedito. Por lo tanto, es importante mencionar desde el punto de vista de las leyes y desde el punto de vista de la policía. Sí. Ahora bien, hay incidentes que ponen a reflexionar a todos. Por ejemplo, en el marco de la Procuraduría General, la misma Procuraduría que tiene que velar por el control, ¿verdad?, de la sociedad y de que los procesos, las mejores prácticas para no contaminar evidencia. En el pasado gobierno, como sabemos, ¿verdad?, está preso el anterior procurador porque precisamente utilizó técnicas malintencionadas, ¿verdad?, para controlar al personal, para filtrar información, etcétera, etcétera, que es, imagínate, ¿quién vigila al vigilante? Esa claro, es la pregunta. Claro. Vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, te escuchamos porque caramba, es que son tantas cosas aquí dichas que cuando estemos de regreso vamos entonces con la otra parte de la conversación. Ya tenemos un poco así el marco general para entrar de lleno en toda esta materia que a ustedes también, televidentes de Así las Cosas, les interesa, porque, y los que no son ingenieros, imagínense ustedes cuántas cosas hay que decirles. Después de la publicidad, entonces vamos con esa parte, no se vayan. Tenemos en República Dominicana un marco bastante amplio, tenemos leyes y propuestas de leyes que ya descansan en el Congreso, están en vistas públicas, como bien decía Osvaldo Alarcón, nuestro experto en el día de hoy, de modo que es para entender ante todos nosotros que se está caminando de manera positiva, de que tenemos bastante robusto el tema tecnológico, ¿no?, en República Dominicana. Vamos a escuchar las razones por las cuales, aparte de las que ya bien se han mencionado, esas que en tu caso, ingeniero Winston Florentino, te llevaron a estudiar la carrera de ciberseguridad y cómo fue el proceso. Y lo digo porque este es un espacio extremadamente inclusivo, si no el más inclusivo de República Dominicana. También la gente como tú nos puede servir, ¿no?, de entender, para entender todo este proceso, como joven y eso. En mi caso fue algo bien extraño porque en ningún momento de mi infancia yo me vinculé a la tecnología. O sea, yo lo último que pensé es que iba a terminar parado en el tema de la tecnología. Yo recuerdo que desde niño siempre quise ser como ingeniero civil. Era una carrera que era la que me llamaba realmente, pero a medida que fui vinculándome con las áreas de estudio que se relacionan a la tecnología, pues entendí que sí, que era algo que me gustaba y que también podía desarrollar como profesional. O sea que tampoco Winston pasó por un politécnico,
y de esas ferias científicas que hacían los muchachos. Nada de eso. Yo, Ok. por donde sí pasé fue por Infotep. Fue mi primer contacto con lo que es ya la tecnología en sí. Ok. Recuerdo que en ese momento había iniciado un curso de redes y telecomunicaciones. Ese fue mi primer contacto con lo que es la tecnología. Cuando inicio en ese curso, yo digo, oye, por esto me gusta muchísimo. Yo pudiera seguir trabajando o estudiando este tipo de cosas. Y recuerdo que había un curso que iba después de ese, pero ya era el técnico, porque ese que había tomado primero era el curso básico. Luego en el curso técnico yo dije, oye, esto realmente me gusta. Tomé ese curso técnico, era de un año. Ya terminándose ese año, yo tenía que decidir, ok, para continuar la carrera, ¿qué hago? O sea, cómo yo continúo trabajando en estos temas, porque ya el curso se había terminado. ¿Qué yo puedo seguir haciendo para seguir especializándome en la materia? Como decía, esa capacitación, que duraba un año, era de redes y telecomunicaciones de datos. En ese curso te daban una materia que se llamaba seguridad tecnológica, así mismo, y esa parte fue con la que yo más me involucré. Okay. Entonces ya voy a pasar a la universidad y digo, ok, ¿qué voy a estudiar? No quiero estudiar ingeniería en sistemas porque es una carrera que ya tiene muchos años, no hay mucho que hacer ahí, ya hay mucha gente. No hay mucho que hacer ahí, Osvaldo. Hay mucho... Hay muchos ingenieros en Sí, sistema, sí, eso no, sí. no, No, Intec ha esto sido es más un bastión especializado. en sistema. No por denigrar ni nada, porque en realidad... No, pero espérate, es un asunto de competitividad y estamos de acuerdo. Exacto, como que Ciberseguridad es más especializado, yo quería más novedoso. algo novedoso, exacto. Claro. Quería hacer algo novedoso. Incluso software me gustaba, pero entendía también que no era tan novedoso como ciberseguridad. Entonces empezaste a informarte sobre todos estos líos internacionales y la gran oportunidad en el mercado que existe. ¿Fue por ahí? Bueno, la principal causa fue que yo dije, ok, actualmente no tenemos profesionales de esa área. Obviamente va a ser algo novedoso porque obviamente, y algo que se va a demandar muchísimo. Osvaldo, pero entonces una pregunta, si ellos fueron los conejillos de India para la primera promoción, ¿qué había antes? Sí, muy buena pregunta, Tatiana, porque en primer lugar, acá se ha desarrollado por hace un tiempo, yo mismo soy egresado de INTEC en Ingeniería de Sistemas, ¿no? Y de la promoción 87, ¿no? El otro día, Hace unos días. Y el tema es que sistemas tanto te incorporaba informaciones o técnicas sobre software, sobre gestión de bases de datos y de centros de datos, así como técnicas de ciberseguridad. Pero en ese tiempo, el tema ciberseguridad es un tema reciente, es de apenas unos 5 años, 7 años, que ha golpeado a la sociedad de forma directa, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo trabajé en el Banco de Reserva por 24 años. Estaba a cargo de la red de cajero automático en banca electrónica, ¿no? De banca por internet, banca por celulares. Y siempre existía la aparición de técnicas de ingeniería social para defraudar, ¿verdad? Engañar. Usualmente era con técnicas de lo que se le llama clonación de tarjetas. Sí, clásico. Yo he pasado por ahí varias veces. Ese tipo de cosas. Entonces, pero el concepto de ciberseguridad se entendía desde otra perspectiva, de la seguridad de los dispositivos. De hecho, estándares como PCI DSS, que es de la industria de las tarjetas de crédito, ¿no? Para asegurar la encriptación entre los datos, o de ISO 27001 para asegurar que tienes un ambiente desarrollado. Pero el tema de la ciberseguridad surge precisamente del conocimiento en redes, de especialización en redes, donde empresas, se puede mencionar nombres, por ejemplo, sí. Cisco, ¿verdad? Fue de las pioneras en la creación de los CCNA, que tenía un conocimiento importante en la gestión de las redes, pero fue subiendo de escala desde el ámbito interno de la infraestructura de las organizaciones hacia toda la sociedad. Y este marco provocó que las Naciones Unidas promovieran a través de en el Consejo de Seguridad, se han propuesto desde los 90s
la creación de grupos de expertos en tecnologías de la información que analicen cuál es el impacto de las tecnologías digitales, tanto sobre la información o los datos, así como contra la seguridad de las infraestructuras físicas, ¿no? Entonces, esto provocó una evolución y una concienciación de la sociedad para adoptar estos modelos. En el caso de INTEC, digamos ¿Qué tiempo dura la carrera? 3 años y medio. 3 años y medio. Sí. ¿Y ese fue el tiempo que tú duraste fajado? A mí me tomó un poco más porque cuando nosotros iniciamos el programa, yo inicié en febrero 2017, recuerdo, empezamos en un programa, pero tuvimos que movernos a un programa nuevo. Entonces, ¿hay mujeres también? Sí, claro que sí. Hay 3 egresadas. De hecho, exacto, de los 10 salientes, 3 mujeres, 2 magna cum laude. Ah, excelente. Sí. Saludos, compañeras. Estoy orgullosa desde aquí, desde mi tribuna. Sí. Ok, cuéntame un poquito de tu experiencia. ¿Ya viste mercado laboral local e internacional? Me interesa mucho esa parte. Sí. De hecho, actualmente estoy laborando para una entidad financiera. Okay. Me desarrollo como analista de seguridad de información y entiendo que hay muchas oportunidades. Yo entiendo también que tenemos que trabajar en la parte de la concientización, no solamente de cara a lo que es el mercado laboral. O sea, de todo lo que hacemos mal los usuarios. ¿A eso te refieres? No, las empresas. En el tema de ciberseguridad en general. Okay. Tenemos, porque como tú preguntabas hace un momento, como cuál era nuestra posición como República Dominicana ante estos temas. Yo entiendo que en cuanto a la tecnología, en cuanto al personal, hemos dado muy buenos pasos. Por ejemplo, que el INTEC haya decidido agregar esta carrera a los programas que ellos ofrecen como universidad, eso es un gran paso. Sí. Que se hayan creado normas y leyes para regular lo que es la ciberseguridad también es uno muy bueno. Ahora, la parte de concientización, que es una de las partes que provoca la mayoría de los incidentes de ciberseguridad, quizás no se ha trabajado tanto como se pudiese trabajar. ¿Quiénes pudieran trabajar esa área? Yo entiendo que todos somos parte, tanto los profesionales del área, los expertos, pero también el gobierno tiene una parte muy importante porque es el ente que tiene como mayor alcance a los diferentes sectores para poder tener un impacto en ese sentido. Okay. Y yo entiendo que... E incorporar a los medios de comunicación, por supuesto, en la divulgación de los mensajes. Exacto, porque hay algo, en República Dominicana sucede algo y es que los medios muchas veces, no digo todos, pero muchas veces se promueve más la parte negativa, lo que provoca daño. Ruido. El ruido, porque también eso es lo que vende en su mayoría aquí en República Dominicana, pero iniciativas como estas leyes que se han sometido para gestionar la ciberseguridad, este tema, bueno, nosotros hemos salido en diferentes medios con el tema de la graduación. Sí, o sea, es algo muy novedoso. Es algo muy novedoso, pero yo entiendo que pudiera ir un poquito más allá, podría hacerse un poquito más eco de esto, porque, como te digo, la concientización en el tema, saber dónde estamos parados, saber cuáles son nuestros retos, qué nos toca, qué nos espera en cuanto a lo que tiene que ver con ciberseguridad, yo entiendo que eso es muy importante. Yo quiero que tú le hables, Winston, un poco más adelante a la gente joven con relación a sus datos y al uso. Primero vamos a lo macro, al gobierno, las empresas. Hablábamos de esas estructuras sumamente poderosas e importantes para el desarrollo de una nación. En República Dominicana, ¿cuáles han sido las principales problemáticas en materia de ciberseguridad? Bueno, usualmente la ciberseguridad se visualiza en los usuarios por los problemas de que le tratan de robar la identidad, de clonar el celular, de hacerle daño, ¿no? A través de chantaje. Pero esos no son los únicos elementos relacionados. También están los ataques que reciben la empresa contra sus infraestructuras utilizando diferentes tipos de técnicas. Una de las más novedosas y conocidas es encriptando el equipo en una técnica que se llama ransomware, ¿no? Que es un software informático que bloquea la computadora del usuario, los diferentes equipos, y le pide un rescate para liberarla, ¿no?
Y eso usualmente ocurre como consecuencia del desconocimiento que menciona Winston, que tiene muchos usuarios. No, me llegó un correo que dice que es del banco X. Yo confío en él, pero realmente no es un correo del banco X y no, como no tiene los conocimientos, no puede percibir o discriminar cuál es el origen. Entonces le da clic y lo lleva a un sitio que le contamina, un sitio en la web que le contamina o le inyecta un virus informático que se contamina y a la vez envía correos a todos sus conocidos bajo su propia identidad para decirle, mira, accede a esto, accede a lo otro, y cada quien lo hace y entonces provoca un contagio general. Ahora bien, aquí estamos hablando de 3 temas interesantes, ¿verdad? Ya había mencionado de la importancia de la privacidad utilizando certificados y firmas digitales. Habíamos hablado también de cómo combatirla con crímenes y delitos de alta tecnología, la 5307. Pero está el otro tema de los datos per se. Casi toda la información, casi todo sitio donde tú te suscribes a través de la web te pide todos tus datos, ¿no? Incluyendo redes sociales, los Google del mundo, los Bing, todos los servicios digitales, tus celulares, ¿verdad? Hay veces que tú descargas un celular para jugar TikTok y te pide acceso a tus contactos y tú le dices, sí. Le dices que sí a todo nada más para que te deje en ese momento hacer lo que tú quieres hacer. Tú descargas una linterna y te pide acceso a los contactos, te da permiso a acceder a tu registrarte con Facebook, sí. Registrarte con toda tu vida, sí. Dame tu ADN, ok. No, y cuando te pide, por ejemplo, un usuario y contraseña, la contraseña que todo el mundo utiliza es 1, 2, 3, 4, 5. La más segura. O 3 unos, o 1, 2, 3, 4, o password, palabras muy conocidas, que son las primeras que utilizan los crackers, ¿verdad? Para atacar o los ciberdelincuentes. Sí. Entonces, en la otra pata, los datos, está protegido por la ley 172.13, que es la ley de privacidad y protección de datos personales, pero esa ley fue creada para proteger el sector financiero, específicamente al usuario contra los buros de crédito, que tienen y almacenan muchas informaciones, y digamos que no es contra, sino para que se establezcan de forma transparente cuáles son los deberes y derechos que marca este elemento. Pero ¿qué pasa? Esa ley es sesgada al sector financiero. Sin embargo, existen otros sectores, el sector salud. Tú no quieres que tus analíticas de datos, cuando tú vas al laboratorio y descubran que tú tienes algo malo, ¿verdad? O contagioso, que sea de conocimiento público, que afecte tu reputación en las redes sociales, en los dealers de vehículos, en financieras, ¿verdad? Tienen toda esa información. Entonces, esa ley está protegida para ese sector. Pero en la Unión Europea se lanzó una iniciativa para crear un reglamento general de datos personales, GDPR, que ha provocado todo un impacto a nivel mundial porque obliga a las empresas a que tengan un especialista en los datos de las personas, de tal forma que si hay un incidente, sean contactadas a la persona, mira, tuvimos afectado y tenemos que informarte que hay un riesgo, cambia tu password o vamos a buscarte el mecanismo, ¿no? Eso me lleva a la pregunta, y aprovechando el comentario, de si en República Dominicana las entidades estatales y las privadas tienen un experto o experta en ciberseguridad. No es exigido, pero las empresas más desarrolladas, por ejemplo, yo menciono el sector financiero, ¿verdad? La Junta Monetaria aprobó un reglamento de seguridad cibernética para el sector financiero, en la cual se exige tener roles, departamentos y normativas para proteger el ambiente de la ciberseguridad a lo interno. ¿Se puede hablar de algún porcentaje, Osvaldo, o no? Bueno, en teoría, todas las instituciones deben de estarlo, pero realmente el reglamento, tenemos que hablar de la pandemia, ¿verdad?, que afectó todo, porque fue lanzado en noviembre del 2019, ¿no? Entonces, la pandemia ha afectado todo y ha flexibilizado, pero en el marco, por ejemplo, de la ley de gestión de la ciberseguridad, está incorporado un llamado a que las organizaciones tengan que cumplir con las mejores prácticas y recibir auditorías particulares para esos elementos, ¿no? O sea que digamos que las bases están dadas y además no es algo solitario que viene desarrollando la República Dominicana, sino que hay una corriente de acciones, por ejemplo, en los foros de gobernanza de Internet, en las Naciones Unidas, en el marco de
del Convenio Europeo de Ciberseguridad, que promueven que los diferentes países adopten mejores prácticas para proteger la seguridad de la información de los usuarios, así como la infraestructura. Aunque la gente tiene la información diversa, diluida, precisamente en la internet, yo quiero que ustedes le hablen, ya para concluir, primero una pausa publicitaria para cumplir con los compromisos y al regreso entonces cerrar con sus consejos finales, sus sugerencias. Vuelvo y digo, he leído una serie de informaciones y consejos que dicen los expertos, pero ¿quién es mejor que ellos? Profesor, especialista, presidente, vocero, y el estudiante, que ya no es estudiante, es el ingeniero, pero que está fresquecito con esa población joven y tienes el lenguaje para decirles las cosas como son. Después de la publicidad estamos de regreso. Yo, tan transparente, y alguna gente dice auténtica, que no me importa decir que para muchos de estos temas, Tatiana, nada que ver. Yo tengo que asesorarme para estos temas porque realmente vemos los botnets, que si el spyware, que si los troyanos, que si los virus, que si el phishing, y muchas instituciones envían los correos electrónicos masivos para que el consumidor, el cliente, se cuide. Sin embargo, quien no está interesado o lo suficientemente ilustrado en estos temas, como que decimos que sí a todo, seguimos cometiendo los mismos errores, y yo por eso quiero ya, para concluir, que ellos nos digan cuáles son esos aspectos que vamos a tomar en cuenta para que nuestra seguridad en las redes sociales, con nuestra información, nuestros datos, sea de la mejor calidad posible, y también cómo exigir que las empresas, que las firmas, que el gobierno garantice ese derecho a la protección de nuestros datos, que es otro aspecto. Para ir entonces ya concluyendo, vamos a empezar contigo. Hablaban de la actualización de los software, de un software antivirus, que esos son como consejos de siempre, muy básicos, ¿verdad? Las contraseñas que ellos mencionaban que fueran seguras, ¿no? El 1, 2, 3 hasta el 9, no abrir los archivos adjuntos de correos electrónicos de remitentes desconocidos, que a veces hasta en redes sociales se hacen muy virales cuando decimos está rodando tal cosa y no le hacemos caso. O el uso de redes Wi-Fi que no son seguras en los aeropuertos, en negocios. Cuando estoy fuera del país siempre hay una advertencia. Pero ustedes saben que... Dios padre, yo tengo que decir, no puedo mentirle a nuestra audiencia. Adelante. Sí, gracias, Tatiana. Todos los elementos que tú has mencionado contribuyen a mejorar la seguridad del dispositivo que se está utilizando. Pero recordemos que en nuestro hogar cada vez incorporamos más tecnología para barrer la casa, para ver la televisión, para hablar con nuestros amigos a través de nuestra cámara digital, incluso instrucciones de voz con los Siris y los Alexas, ¿verdad? Los Echo, ¿verdad? Para darles instrucciones de voz, y todo eso está capturando información nuestra. Google, por ejemplo, tiene una base de datos a la que se puede acceder, todos los usuarios pueden acceder y pueden descargar para ver lo que se tiene. La tiene Facebook, la tienen diferentes interioridades, y cada una la procesa para saber más que nosotros mismos sobre lo que se ofrece. Hay una autora, Susanna Zuboff, de origen de Harvard, socióloga, que escribió un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, donde ya la vigilancia no depende de las instituciones públicas de inteligencia a las que estamos acostumbrados, ni siquiera militares o de espionaje, sino a las mismas organizaciones que construyen esos servicios digitales y que se alimentan. Cada vez que tú le das un like, esto le gusta. Cada vez que le das una sonrisa, cada vez que mandas un comentario odioso, ¿verdad? Los famosos haters, ¿verdad? Sí. O los trollers, que son... es un comportamiento humano que se refleja en los diferentes dispositivos, en los diferentes servicios. Ahora bien, hay elementos que se han creado y se han construido para mejorar esas capacidades. Por ejemplo, la contraseña se puede fortalecer utilizando... Por ejemplo, es muy conocido en los bancos, ¿verdad? Que te dan un dispositivo o un instrumento extra para que tú estés seguro. Por ejemplo, tarjeta, si vas un token, una tarjeta de físico. Códigos, un token que te sincroniza. Ese lo dan instituciones bancarias. Pero tú también puedes descargar lo que se llaman soft token o dispositivos multifactoriales. Software M2A se le denomina, que es los autenticadores. Tú puedes descargar de Google o de
o de iOS, ¿verdad? De Apple, unos dispositivos, unos software, unas aplicaciones que se llaman autenticador, que sincroniza, tú lo puedes registrar tanto en tu cuenta de Facebook, de redes sociales en sentido general, para que alguien que no sea tú, no simplemente conozca tu contraseña, sino que este dispositivo varía como si fuera un reloj cada cierto tiempo los contenidos, y eso asegura y te protege aún más. El otro elemento es que las contraseñas no es solo ponerlas seguras, sino cambiarlas por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses, de tal forma que si la conocieron en el pasado, por lo menos ya no la van a conocer. Todas las contraseñas, Osvaldo. Todas las contraseñas, y obviamente que existen Yo estoy quemado. Sí, sí. Digo, Seguro y toda la contraseña no, porque tenemos que ver los recursos digitales en función de los riesgos que tú Pero tienes. tampoco utilizar el guardar esta contraseña para este sitio, como te dice el móvil, te lo pregunta y tú, sí. Nunca guardar. Nunca guardar. Como técnico yo te diría que no adoptes esa conducta, pero Ok. como práctico lo que tú no puedes utilizar es dispositivos de terceros o prestar tu equipo a terceros para que ellos puedan tengan acceso a ese contenido. Por ejemplo, si tú vas tú lo mencionaste, ¿verdad? Hay redes Wi-Fi que no piden contraseña, pero usualmente son señuelos, es decir, son trampas, o como le decimos honeypots, o panales, ¿verdad? Panales de miel, donde la gente ve Wi-Fi gratis, pero realmente puede ser un hacker o una persona malintencionada que quiere que tú te conectes para ver los datos que tú transmites a través de ese mecanismo. Entonces, ese es otro elemento. El tercer elemento tiene que ver con la conducta que tú reflejas en esos dispositivos virtuales, ¿verdad? Tú quieres, por ejemplo, tener un lucimiento muy diferente a lo que tú acostumbras en tu vida física, presencial. Por ejemplo, te fotografías en traje de baño para que te vean, o identificas dónde estás en un momento de que dejaste la casa sin protección, ¿verdad? Está afuera, la gente pueden identificar a través de lo que tú dices elementos que ayuden a afectar tu vulnerabilidad, robarte tus datos o hasta tus asuntos personales. Y lo que decía es que cada quien tiene que ser consciente, es como tú tener dinero, ¿verdad? ¿Tú dónde guardas el dinero? Tú lo guardas en una cartera, y si es mucho dinero lo guardas en un banco, pero si es todavía más dinero a lo mejor lo guardas en una caja fuerte. Igual en los dispositivos digitales. El riesgo que tú estás dispuesto a asumir está en función de qué tan valioso es eso que tú tienes en tus dispositivos para que pueda afectar, por ejemplo, tu reputación, ¿verdad? O que pueda afectar tus finanzas, o que pueda afectar los servicios que tú estás brindando a la comunidad. Hay diferentes tipos de niveles de riesgo. Entonces, lo importante es que se está construyendo una sociedad, primero, basada en la ley, que permite que una persona afectada o una entidad tenga especialistas del ámbito público, tanto en la policía como en la justicia, que permitan controlar la situación y darte satisfacción. El segundo elemento, que esas leyes se cumplan, que haya una vigilancia para que cada parte tenga su responsabilidad con relación a eso, que las empresas tienen la responsabilidad de que la persona perciba la seguridad a través de certificados digitales, a través de mecanismos que muestren la seguridad de la contraseña. Por ejemplo, ellos pueden validar que tu contraseña es 1, 2, 3, 4 y te pueden exigir, no, que sea una combinación de nombre, número y signos ortográficos. Entonces ya tú la tienes que combinar, ellos lo validan y entonces ya te protegen. Entonces, digamos que esos son elementos prácticos, que ayudan. Que ayudan rápidamente a tu manejar No tu es que información. cambian todo, pero ayudan. Bueno, Osvaldo, la verdad es que esto es un mundo tan amplio, quisiéramos tener más tiempo, pero quiero escuchar a Winston porque tú lo tienes fresquecito y estás allí con gente coetánea a ti que tiene otros intereses y a lo mejor no dan la importancia que amerita el salvaguardar los datos y el tener estas prácticas confiables, prudentes, sensatas, con sus redes y demás. Sí, de hecho, mira, yo pienso que después de todo lo que dijo Osvaldo, porque todo lo que dice Osvaldo es bien importante, si pudiera agregarle algunas cosas es que, tú sabes, lo primero yo entendería que es tú saber cuál es la información importante, tener una clasificación de tu información, porque muchas veces tenemos todo junto, lo que es importante con lo que no lo es, y por eso muchas veces no le asignamos la seguridad que amerita cada cosa. Okay. Por ejemplo, no hace falta que tú, a cosas que no son, por ejemplo, a tus fotos de redes sociales, no hace falta que tú le pongas una seguridad súper extrema,
porque evidentemente es algo de dominio público, lo puede ver cualquiera. Ahora, ¿cuál es esa información que solamente tú deberías de manejar? Tus datos que tienen que ver con entidades financieras, tus datos que tienen que ver con tu persona, o sea, contigo y nadie más. Tu intimidad. Tu intimidad y todo eso. Entonces, yo entiendo que partiendo de ahí, entonces tú podrías aplicar mecanismos como estos que menciona Osvaldo. Hablando del tema de las contraseñas, del que estaban hablando ahorita, que tú decías, yo estoy quemada en eso, supongo que tienes una contraseña para... Yo le cambio un número, dos. Uno o dos números. Pero va por el mismo camino. Yo recomiendo mucho que se utilicen baúles de contraseña, que son como aplicaciones que te permiten generar contraseñas. ¿Y son seguras? Sí, Okay. te permiten generar contraseñas aleatorias que tú no tienes que estar recordándolas. Simplemente con tener una contraseña maestra, donde tú te comuniques con esa aplicación únicamente, ahí puede tener contraseñas para todas tus redes sociales y para todos tus sitios que son importantes o datos que son importantes. Eso es lo que podría agregar. Y también el tema de estar subiendo todo tipo de contenidos y locaciones, como bien decía Osvaldo, que la gente joven al principio quizás no es tan consciente de todo lo que eso puede implicar en su vida futura. Es importante mencionar... El intangible de la reputación, señor. ¿No? Y que las empresas de reclutamiento de talento, los recursos humanos, te googlean para verificar cuál es tu conducta y tu reputación, tu imagen ante esa red, porque nadie quiere contratar a una persona que tiene unas desviaciones contra la decencia, ¿verdad? Que tiene un comportamiento muy exhibicionista, ¿no? Para su desarrollo, y muchos se quejan, la juventud se queja, me sacaron porque tuve en un teteo, ese tipo de cosas. Bueno. ¿Cómo es eso? A lo mejor es tu vida personal, pero cada vez la vida personal influye más, ¿verdad? Sí, cada día más. En la sociedad. La vida profesional. Es así. Bueno, pues agradezco a Osvaldo Larancuén, quien es coordinador de la carrera de ciberseguridad del INTEC, también presidente del capítulo Internet Society de la República Dominicana, y a Winston Florentino, ingeniero en ciberseguridad. Me gusta, como digo, ingeniero. Gracias por estar aquí, caballeros. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Recuerden que este espacio también se puede ver en Nexo Televisión para Santiago y toda el área del Cibao. Y por supuesto, si se perdió de algo, estará disponible en nuestro canal de YouTube Tatiana Rosario y Comunicación Integral Dominicana. A proteger los datos y a seguir asesorándose. Yo voy a invitar a Osvaldo Muchas para gracias. que Muchas tenga gracias, la verdad, una sección fija aquí. por la oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias.